Bienvenidos a esta sesión de B-Learning de la unidad 3, tarea 3 del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Recordemos que esta tarea, los aportes en el foro, ya cierran este domingo y como tal tiene un proceso de sustentaciones, ¿no? Y que cualquier pregunta o algo, pues con los tutores ahí se estará trabajando también desde el grupo de Skype, desde el Skype personalizado, desde el correo del curso. Entonces, el día de hoy llevamos a cabo la sesión de B-Learning de esa unidad 3, tarea 3, en la cual pues damos a conocer los temas a tratar en dicha tarea y cómo es que ustedes desarrollan los ejercicios por si todavía tienen inquietudes, ¿listo? Además, pues esta sesión de B-Learning les da como tal... Por favor, Edwin, ¿me apagas el micrófono? Gracias. En esta sesión como tal también, pues son 20 puntos para esta tarea 3. Estoy observando que algunos estudiantes están ingresando a otra reunión. Si son compañeros de ustedes, que por favor se unan a una sola, ¿listo? Bueno, les voy a compartir entonces pantalla. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces, como les decía, el curso Pensamiento Lógico y Matemático, estamos en la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. En esta tarea 3, en este B-Learning, hay unos objetivos y el objetivo general es comprender los diferentes conceptos vistos en la unidad 3, empleados en el desarrollo de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Objetivos específicos: reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, determinación y clases de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, representación de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, operaciones entre conjuntos, y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4 de la aplicación de la teoría de conjuntos. Bueno, ¿qué es un conjunto? ¿Sí? Concepto de conjunto. Recordemos que es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Entonces ahí tenemos diferentes conjuntos. Estos conjuntos siempre se deben nombrar con letras mayúsculas, ¿sí? El conjunto A, el conjunto B. El conjunto A es un conjunto de frutas, el conjunto B es un conjunto de animales. Lo nombramos con letras mayúsculas. Y también tenemos un conjunto universal, que es este conjunto grande. Dentro del universal es que está el conjunto A y el conjunto B. Ese conjunto universal, por lo general, siempre lo vamos a nombrar con la letra U de universal. Además, los conjuntos pues también se pueden representar entre llaves, entre corchetes, entre paréntesis y pues representados de forma gráfica por diagramas de Venn. Entonces, cuando tenemos un conjunto por llaves, corchetes o paréntesis, tenemos, por ejemplo, el conjunto L, que tiene las letras A, B, C, D, hasta Z, ¿sí? Y también podemos representar, bueno, aparte de representar estos conjuntos, nombrando sus elementos por el diagrama de Venn, ¿sí? También podemos representar un conjunto por extensión y por comprensión. ¿Qué pasa por extensión? Por extensión es cuando nombramos a cada uno de sus elementos. Recordemos que para el ejercicio 1, nosotros debemos tener claro qué es un conjunto por extensión. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el conjunto S. Estoy revisando allí que hay otros estudiantes en otra reunión. Bueno, el conjunto S
que son los elementos A, E, I, O, U, el conjunto N, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, y siguen los elementos. Cuando escribimos puntos suspensivos, quiere decir que aquí siguen más elementos, ¿sí? Que continúan. El conjunto D, tenemos gatos, tigres, leones, leopardos y otros animales. Eso es por extensión. Entonces, ¿qué hicimos? Escribimos cada uno de esos elementos separados por comas. Ahora vamos a ver por comprensión. Resulta que por comprensión, ¿sí? Es cuando nombramos una propiedad, ¿sí? O característica común de esos elementos. Entonces, ¿cómo se define un conjunto por comprensión? Tenemos algunos ejemplos, entonces miramos. Arriba tenemos a S, las vocales las escribimos por comas y está dado por extensión, ¿cierto? Y abajo tenemos que es los elementos de X, tal que X es una vocal. Entonces, fíjese, estoy dando una característica de ese conjunto por comprensión, mientras que por extensión yo debo escribir las vocales separadas por comas. ¿Listo? En el conjunto N tenemos los elementos X, tal que X es un número natural. Entonces, recordemos que los números naturales son los que utilizamos para contar, ¿sí? Y por extensión, pues escribimos los números naturales separados por comas. En el conjunto D tenemos a gatos, tigres, leones, leopardos, por extensión, y por comprensión tenemos que X, tal que X es un felino. Entonces, fíjense que por comprensión yo siempre voy a escribir una característica común de esos conjuntos. Y por extensión y por comprensión debo escribir como tal una característica común. Regálame un segundo, voy a escribirle aquí a sus compañeros que por favor todos se unan a una sola reunión. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro que ese conjunto por comprensión, cómo se define, y por extensión, cómo se define. ¿Listo? Tenemos aquí también otro conjunto R que es X, tal que X es un número par. Entonces, cuando yo tengo X, tal que X es un número par, pues yo debo tener en cuenta que cuando lo voy a definir por extensión, pues debo tener presente cuáles son los números pares, ¿cierto? Y además, pues si acá en R me dijera que son números naturales, entonces yo debo escribir que son 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Todos los números pares. Entonces hay que tener presente siempre qué es lo que nos pide cada conjunto para luego definirlo por extensión. Escribirlo cada uno por extensión. Entonces, la representación de un conjunto, ¿cómo se representan gráficamente? Se representan por diagramas de Venn-Euler, ¿sí? Y esos diagramas de Venn están dibujados y representan también esas operaciones entre conjuntos. Aquí, digamos que para dibujar los conjuntos, nosotros podemos utilizar el programa de Paint, como lo quieran llamar. En este programa, pues, me permite fácilmente dibujarlos, colorearlos, sombrearlos, ¿sí? Es un programa que me permite de manera muy fácil y práctica dibujarlos, escribirles, colorearles, etcétera. Entonces, en esa representación gráfica, pues, ¿cómo lo representamos? ¿Sí? Separados, diferentes, intersecados, de a dos, de a tres conjuntos, ¿sí? Acá, por ejemplo, la parte sombreada, ¿qué operación puede haber ahí? Como el ejercicio 2. Entonces, de diferentes formas se pueden representar gráficamente. Bueno, en cuanto a clases de conjuntos, entonces tenemos conjuntos finitos, son aquellos que tienen un número limitado de elementos. ¿Qué quiere decir un número limitado? Pues que yo los puedo contar, ¿cierto? Que yo los puedo enumerar. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, son los elementos X, tal que X es un día de la semana. El conjunto B,
Entonces, si observamos, A está dado por comprensión, B está dado por extensión, ¿cierto? En cuanto a A, pues X es un día de la semana, no quiere decir que solamente por extensión sea un día, no, sino que son pues los 7 días de la semana, o sea que se pueden enumerar, por eso es finito. En el conjunto B tenemos las vocales, también es un conjunto finito, ¿verdad? Lo puedo enumerar. Los conjuntos infinitos son los que tienen un número ilimitado de elementos, o sea, no los puedo enumerar. Por ejemplo, el conjunto N tiene los elementos X, tal que X es un número natural. Entonces, ¿cuáles son los números naturales? Bueno, algunos libros los toman desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿sí? Tiene bastantes números para poderlos contar, por eso es infinito. Si el conjunto viene dado de esta forma, 3, 6, 9, 12, 15, puntos suspensivos, ¿sí? Quiere decir, esos puntos suspensivos quiere decir que siguen más elementos. Entonces, quiere decir que siguen todos los números múltiplos de 3, y por lo tanto también es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque son bastantes y no los puedo enumerar. Acá me dice que continúan, quién sabe hasta dónde, son conjuntos infinitos. Tenemos también unos conjuntos especiales y dentro de ellos tenemos un conjunto vacío. ¿Cuál es el conjunto vacío? Es el conjunto que carece de elementos, que no tiene elementos. ¿Cómo se puede simbolizar? Pues que no tenga nada, ¿cierto? Que no hayan elementos o con el símbolo de vacío. Por ejemplo, tenemos el conjunto A que tiene los elementos X, tal que X es un mes que tiene 45 días. Pues ese conjunto es vacío, ¿cierto? Porque no tengo un mes que tenga 45 días, es vacío. El conjunto universal es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento. Entonces, ese universal es como ese conjunto grande que dentro de ese universal tenemos al conjunto A, B, C, ¿sí? Es el conjunto, como el conjunto mayor. El universo, por eso se llama el universo universal. Ejemplos. Entonces, si dentro del universal yo tengo todas estas letras, A, B, C, D, E, F, y siguen, o sea, todo el abecedario, dentro de ese universal yo tengo el conjunto A, ¿cierto? Dentro del abecedario tengo las vocales. Entonces, siempre es universal. Los otros conjuntos deben estar dentro del universal. A está contenido en el universal. Relación de inclusión. Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza A está contenido en B. Por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos A, I, O y el conjunto B tiene A, E, I, O, B, C, D. Entonces, revisemos si hay relación de inclusión. A está contenido en B, sí, ¿cierto? Todos los elementos de A están en B. Si al menos un elemento no estuviera, ya no estaba contenido, pero todos los elementos están en B, entonces A está contenido en B. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, entonces ya no está contenido en B, porque yo les decía, entonces revisemos. Ahí está A, está E, está I, está O, pero la U no está en B, por lo tanto ya no está contenido. Todos los elementos de A no están dentro del conjunto B, entonces A no está contenido en B. Los conjuntos disyuntos. ¿Qué es un conjunto disyunto? Es cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Son diferentes. El conjunto A tiene los elementos 1, 3, 5, 7 y el conjunto B 2, 4, 6, 8. Entonces, dice que A no está contenido en B, ¿cierto? Ningún elemento de A está dentro de B y ningún elemento de B está dentro de A. Entonces, ninguno está contenido, son conjuntos diferentes, son conjuntos disyuntos. El subconjunto propio. Se dice que A es subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Este hecho se simboliza de esta forma y se lee que A es subconjunto propio de B o A es igual a B.
Entonces tenemos el conjunto A tiene los elementos X, tal que X es una vocal. El conjunto B tiene A, E, I, O, U, todas las vocales, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que A es subconjunto propio de B o igual a B. Aquí la diferencia es que A está por comprensión y B está por extensión, pero realmente tienen los mismos elementos, son iguales. Subconjunto propio o igual a B. El cardinal de un conjunto. Entonces recordemos que para un conjunto A llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A. Se expresa cars de A, ¿sí? Cardinal de A, o bien n de A, para representar cardinal de dicho conjunto. En este caso era el conjunto A. Entonces, por ejemplo, tenemos estos conjuntos. En el conjunto A, ¿cuántos elementos tenemos? 6 elementos, entonces el cardinal es 6. ¿Qué es el cardinal? La cantidad de elementos que tiene cada conjunto, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto A? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cardinal es 6. El conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cardinal es 7. El conjunto C tiene 4 elementos. El cardinal es 4. Cantidad de elementos que tiene dicho conjunto. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, su cardinal es infinito, ¿sí? Que son demasiados números, no los puedo enumerar, entonces ese cardinal va a ser infinito, pero cuando el conjunto está ahí, yo puedo ver cuántos elementos tiene, pues ese es el cardinal. Para dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos se tiene la siguiente propiedad, que el cardinal de A unión B es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Entonces, si tengo esos dos conjuntos, ¿sí? El cardinal de A unión B es igual, el cardinal de A es igual a cardinal de A, que en este caso sería 15, ¿sí? 9 más 6, en este caso me suman los elementos, pero porque es una propiedad. O sea, es otra propiedad. Para hallar el cardinal, yo cuento cuántos hay. Para hacer cumplir la propiedad, yo sumo. 9 más 6, 15 más el cardinal de B. ¿Cuántos hay dentro de B? 11 más 9, 20. Menos cardinal de A intersección B, 9. ¿Sí? Cardinal de 9. Hago la operación y eso es igual a 26. Vuelvo y repito, esto se cumple para cuando toca aplicar la propiedad, pero en sí hallar el cardinal de ese conjunto solamente es cuántos elementos tiene. Bueno, operaciones entre conjuntos. Entonces, en las operaciones entre conjuntos tenemos varias, ¿no? La unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B, que se escribe como A unión B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. ¿Cómo se representa? A unión B, ¿sí? Son los elementos de X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Eso es importante tenerlo en cuenta para el ejercicio 4, que cuando yo hablo de la unión, hablo de una O. O al revés, si los problemas vienen dados con O, A o B, eso es una unión, ¿sí? Recordemos que este es el símbolo de la disyunción y eso es una O. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente forma. Sean los conjuntos. Entonces tenemos el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B. Tienen los elementos en común 3 y 7. Pues entonces los represento de esta forma, pero la unión, pues debo colorear a todo A y a todo B completo, unirlos a ambos. Por lo tanto, la unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjese que no repito, acá estaba entre A y B, está repetido el 3 y el 7, ¿no? Pero al dar la respuesta, pues ya no se repite. Y aquí, por eso quedan intersecados, porque tienen en común esos dos elementos. La unión, todo, coloreamos completo dichos conjuntos porque estoy haciendo la unión. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la unión se representa así. Entonces, resulta que los dos conjuntos son diferentes. ¿Cómo hacemos la unión? Pues normal, ¿cierto? Coloreo A B normal y la unión, pues,
digamos que escribimos todos los elementos de A y los elementos de B, y esa es la unión. Para la intersección, ¿qué es la intersección? Son los elementos en común, ¿sí? Son los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Entonces, esa es la intersección, los elementos en común. La intersección de dos conjuntos A y B, que se escribe A intersección B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. Entonces, la intersección de A y B son los elementos de X, ¿sí? Tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Pues para esa intersección es con una I. Quiere decir que cuando un problema me hable de I, reunión de, conjunto A y conjunto B, ¿sí? Estoy hablando de una intersección. Son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Entonces eso ya lo sabemos, que la intersección es acá, la parte que está en común de los dos conjuntos, ¿cierto? Y que esa es la parte que debemos colorear. En este caso, pues la intersección entre A y B es 3 y 7, ¿cierto? Los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Esa es la intersección. Cuando no tienen elementos en común, pues si los dos conjuntos son diferentes, ¿cierto? No hay intersección. Quiere decir que la intersección es vacía, ¿sí? Porque no hay, son diferentes. Esa intersección sería vacía. La diferencia de conjuntos. Recordemos que cuando hablamos de diferencia, eso es lo mismo que la resta. Recordemos que cuando enseñaban por allá en primaria la resta, decía diferencia, ¿no? Entonces, diferencia de conjuntos, lo mismo. Aquí estamos haciendo operaciones como las operaciones básicas. Diferencia. La diferencia de dos conjuntos A y B, que se escribe A menos B, se define como el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. A menos B son los elementos de X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Cuando yo hago A menos B, pues es que al conjunto A le quitamos el conjunto B, ¿cierto? Tenemos cuando los dos conjuntos tienen elementos en común. Entonces, representamos los dos conjuntos, ¿cierto? Al conjunto A le quitamos el conjunto B. ¿Y qué parte nos quedó? Nos queda esta partecita que está sombreada, ¿verdad? A, réstele el conjunto B, quítele el conjunto B, nos queda la parte sombreada. Por favor, me regala micrófono. ¿Quién está con el micrófono? Gracias. Listo. Entonces, A menos B, ¿quién es? Pues entonces me quedó esta parte que está aquí sombreada, 1, 2 y 4. A le quitamos B, me quedó 1, 2 y 4. Esa es la diferencia. Cuando no tienen elementos en común, ¿sí? Entonces resulta que el conjunto A es diferente al conjunto B. Pues si a A yo le debo quitar a B, ¿qué me queda? Pues me queda todos los elementos de A, ¿cierto? Entonces eso, A menos B, pues vendría a ser igual a A. Y si escribimos los elementos, entonces A menos B es 2, 4, 6 y 8. A le quitamos a B, pues me sigue quedando el conjunto A. Listo, la diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica entre dos conjuntos se describe como A, diferencia simétrica de B, entonces fíjense con el simbolito, se define como la diferencia de A unión B y A intersección B, ¿sí? La diferencia simétrica entre A y B está dada por A unión B menos A intersección B. ¿Qué quiere decir? Que a los dos conjuntos primero los unimos y luego les quitamos la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, ¿cómo me queda la diferencia simétrica? Entonces, es la unión, pero luego le quitamos la intersección. Y esto que quedó en amarillo es la diferencia simétrica entre A y B.
Y vuelvo y repito, a la unión de los dos conjuntos le borramos, le quitamos la intersección. Entonces, ¿quién me quedó? Pues me quedó 1, 2, 4, 5, 6 y 8. ¿Sí? Esos elementos que quedaron en amarillo, esa es la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representa así. ¿Sí? A la unión, haga la unión entre los dos conjuntos y luego quite la intersección. Pues acá como no hay intersección, pues no podemos quitar nada, ¿cierto? Pues entonces esa diferencia simétrica siguen siendo todos estos elementos. 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 3, 9. Porque no podemos quitar intersección porque no la hay. Y esa sería la respuesta. O lo mismo que A unión B. El conjunto complemento. Dado el conjunto A que pertenece al universal, se define el conjunto complemento de A, que se escribe A complemento, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. A complemento son los elementos de X, tal que X pertenece al universal y X no pertenece a A. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, el complemento se representa de la siguiente forma. Entonces, tenemos dibujados los dos conjuntos, ¿sí? Y si nos piden hallar el complemento de A, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues todo lo que está por fuera del conjunto A, ¿cierto? Sin incluir el conjunto A, o sea, todo lo que está por fuera, incluyendo todo el universal. Esa es una forma, todo lo que está fuera del conjunto A sombreamos, ¿sí? Otra forma de representar A complemento, pues es que yo no tengo en cuenta al conjunto A, o sea, todos los elementos del universal, pero no los elementos del conjunto de A. Entonces, A complemento, ¿quién me quedó? La parte sombreada. 5, 6, 8 y 9, ¿cierto? Todo lo que está fuera de ese conjunto A. O como les digo, todo el universal, pero no el conjunto A. Ese es el complemento. Listo, vamos con los ejemplos. Entonces vamos con el ejercicio 1, ejemplos del ejercicio 1, que es determinación y clases de conjuntos. Entonces tenemos el ejercicio A. El conjunto B tiene los elementos X, tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. Determinar por extensión el conjunto seleccionado. Entonces, este conjunto por extensión lo debo escribir ¿cómo? Escribir cada uno de los colores de la bandera de Colombia separados por comas. Es amarillo, azul, rojo. Listo. Azul, rojo. Bien. Siguiente, dice, hallar el cardinal del conjunto. Pues acá es muy fácil. El cardinal sencillamente es contar, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene dicho conjunto? ¿Me hacen el favor de apagar micrófonos? Sí, gracias. Pueden ir participando en el chat, ¿listo? Yo acá les estoy observando el chat. Listo. Entonces, tenemos amarillo, azul, rojo, 3 elementos, por lo tanto ese cardinal es igual a 3. Cardinal de B es igual a 3. Listo. Identificar qué clase de conjunto es. Entonces aquí debemos saber si es conjunto finito, conjunto infinito o conjunto unitario. Unitario cuando hay un solo elemento, ¿listo? Finito cuando los puedo enumerar, infinito cuando no se pueden enumerar. Entonces, en este caso, como se pueden enumerar, amarillo, azul y rojo son 3, el conjunto es finito. ¿Listo? Bien. Bueno, quise mostrar acá otro ejemplo, digamos que más parecidos a los que tenemos en la guía, ¿no? El conjunto A tiene los elementos X, tal que X pertenece a los enteros. Recordemos que la N es de naturales, la Z es de enteros. Pertenece a los enteros. X es un número par. Entonces, primero me dicen que los elementos que yo debo escribir pertenecen a los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Luego me dice que es un número par, ¿sí? Y luego me dice que esos elementos están entre 10 y 20. Estrictamente mayores que 10 y menores que 20. Entonces, por extensión, ¿cómo me queda? ¿Cuáles son los números mayores que 10 y menores que 20 que sean pares? Estrictamente mayores que 10. Ojo, aquí cuando me dicen estrictamente mayor, yo debo escribir un número mayor a 10.
Si dijera mayor o igual a 10, pues me tocaba escribir a 10, ¿cierto? Que me dice mayor o igual, me tocaba arrancar desde 10. Pero dice estrictamente mayores que 10. Entonces, si me dicen mayores que 10, pues yo no puedo escribir a 10, porque me están diciendo que sean mayores. Listo, entonces mayores que 10 sería 12, 14, 16 y 18. Estrictamente menores que 20. Eso, muy bien, Clara. 12, 14, 16, 18. Estrictamente menores que 20. ¿Sí? No me están diciendo menores o iguales a 20. Estrictamente menores a 20. Por eso me queda hasta 18. Listo, hallar el cardinal del conjunto. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ese cardinal es igual a 4. Y mi conjunto es finito porque el conjunto A tiene 4 elementos, es un conjunto finito. ¿Sí? Aquí les quiero especificar y es que se lee desde el centro, ¿sí? Esos números están entre 10 y entre 20. Entonces, ¿cuáles números que sean enteros, que sean números pares, están entre 10 y 20? Ah, bueno, son estos, ¿verdad? Como dice estrictamente mayores que 10, pues toca arrancar del 12. Como dice estrictamente menores que 20, pues nos toca terminar en 18. Si dijera menores o iguales a 20, pues terminábamos en 20. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta el símbolo que está acá. Menores e iguales, debo incluir a ese numerito. Estrictamente menores, no lo incluyo. ¿Sí? Lo mismo para acá. Mayores o iguales, incluyo. Menor estrictamente o mayor estrictamente, no lo incluyo. ¿Listo? Bien. Cardinal, ¿cuántos elementos se pueden enumerar? Finito, ya no es más para ese ejercicio. Bien. Ejemplo del ejercicio 2. Para el ejercicio 2, nos dan dos operaciones, ¿cierto? Dos operaciones entre conjuntos. Nos dan dos diagramas. Entonces aquí también es donde yo les digo que pueden utilizar ese programita de Paint para ir allí a colorear, a sombrear. Entonces, A, diferencia simétrica de B unión C. Y la otra operación dice A, diferencia simétrica de B unido con A, diferencia simétrica de C. Acostumbramos a desarrollar paréntesis de primeras, ¿verdad? Y eso está bien. Pero les voy a hacer una aclaración acá, es un error que están cometiendo, y es que me hacen la operación al revés. Entonces, B unión C y a eso le restan A, o sea, como si lo hicieran al revés, ¿sí? No, hay que, igual la operación de la respuesta me debe quedar A, en caso de que aquí fuera menos, a le quitamos B unión C. ¿Listo? A, diferencia simétrica de B unión C. Sí, ves, Edwin, es que les está pasando a varios. Entonces me la están haciendo al contrario. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Empezar a sombrear, ¿cierto? Ah, bueno, lo primero que me pide la guía es que defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Vuelvo y repito, en el universal es el conjunto grande, hay que tener en cuenta eso aquí también, y dentro del universal los otros conjuntos. Si en el universal tengo los estudiantes de lógica matemática, en el conjunto A tengo los que presentaron la tarea 1, en el B los que presentaron la tarea 2 y en el C los que presentaron la tarea 3. O sea, que tenga como lógica, ¿no? Que ese universal es el grande y que dentro del universal está A, B y C. Listo. Ahora sí vamos a sombrear. Entonces, B unión C, que es el paréntesis, lo que yo les decía. Listo. Sombreamos a B unido con C. Listo, muy bien. Pero ahora me dice, el ejercicio me dice, A, diferencia simétrica con B unión C. ¿Quién es el conjunto A? Este es el conjunto A. Listo. Diferencia simétrica con B unión C. Recordemos la diferencia simétrica. Es la unión, pero no la intersección, ¿cierto? Es la unión con A, pero no la intersección con ese conjunto A. Listo, ya. Debemos quitar esa intersección con A. Siguiente operación. A, diferencia simétrica de B. La unión, pero no la intersección entre A y B. Listo. A, diferencia simétrica de C. Listo, son esos dos. Y ahora la respuesta dice, una esas dos respuestas. Unir esos dos
¿sí? Esas dos operaciones. Entonces, al unirlos me quedó de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos dibujadas las dos operaciones, son diferentes y la guía de actividades le dice, determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en los diagramas de Venn-Euler. ¿Qué quiere decir que se cumpla la igualdad? Que los dos me hayan quedado exactamente iguales, ¿sí? Que la región sombreada de los dos sea exactamente igual. Pero resulta que acá son diferentes. Como son diferentes, entonces me toca determinar y argumentar que, como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas, resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas no son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad no se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. No se cumple. ¿Por qué? Porque no son iguales. Listo. Hemos terminado el ejercicio 2. ¿Qué pasa con el ejercicio 3? Es de operaciones entre conjuntos, ¿sí? En el ejercicio 3 nos dan un diagrama, así como el que estamos observando, con unos numeritos. En la parte de abajo, donde termina el literal A, B, C, D, E, dice qué hay que hacer con cada ejercicio. En este ejercicio, a usted le dicen que por favor desarrolle unas operaciones, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son las operaciones que me da la guía de actividades, no es las que yo quiera hacer. La guía ya las trae y hay que desarrollarlas todas, ¿sí? No es que porque yo tengo la letra A, entonces yo hago solamente la primera operación. No, se desarrollan todas las operaciones porque ahí dice, según el literal escogido, algo así, desarrollar cada una de las siguientes operaciones. Claro que sí, Jessica, yo envío la grabación ahorita. ¿Listo? Ahorita más tarde. Ok. Listo. Desarrolle cada una de las operaciones. Entonces, listo. Nos dan un conjunto. Primer paso, nombrar los conjuntos. Nuevamente aquí tenemos que nombrarlos. Defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Entonces, nuevamente yo debo revisar que esos nombres, que cómo es el conjunto universal, que cómo es el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. ¿Listo? Regálenme un segundo que nuevamente están por acá armando un montón de reuniones. Sí, entonces, bueno, listo. Entonces, en ese ejercicio siempre nos van a pedir los nombres también de los conjuntos. Luego nos dice que con los datos en el diagrama de Venn-Euler escogido, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Y exactamente eso es lo que dice la guía de actividades, ¿sí? Fíjense, da respuesta a cada una de las operaciones entre conjuntos. Ojo, puede ser que estas operaciones no son las mismas de la guía de actividades, ¿cierto? Sino que allá en la guía hay algunas operaciones y toca desarrollarlas todas. Espérenme un segundo, es que tengo varios grupos abiertos. Listo. Bien, entonces, en este caso, acá nos dan A unión B, A unión C menos C intersección A, B unión C complemento, B menos A unión C. Bueno, la forma más fácil de resolver este ejercicio también es haciendo el sombreado en cada operación. ¿Para qué? Para que ustedes no se confundan, ¿listo? Entonces, cogemos el diagrama que tenemos con los números y vamos cogiendo cada operación, ¿listo? Después de tenerlos nombrados, y vamos a ir sombreando. Les aseguro que de esa forma no se confunden con las respuestas. Entonces me dicen, haga la operación A unión B. Ah, bueno, pues yo voy y coloreo A unido con B. Esta respuesta, lo que me queda sombreado, lo que yo hago es sumarlo, ¿listo? ¿Por qué vamos a sumar? Porque estamos resolviendo el ejercicio 3, que es operaciones entre conjuntos. Para eso también se les dio un nombre a los conjuntos
y el ejercicio como tal, la guía lo pide de esta manera. Si ustedes observan el anexo, se pide de esta manera, se suman esos elementos. Entonces sumamos y nos da 37, que es lógica matemática, que presentaron la tarea 1 o la tarea 2. Bien, vamos con la siguiente operación. Dice A unión C menos C intersección A. Bueno, entonces primero unimos a y C, ¿cierto? Y luego les quitamos la intersección. Es una diferencia simétrica, ¿cierto? A unión C le quitamos la intersección. ¿Qué nos quedó? 10, 5, 6 y 4. Esos valores son los que sumamos. Los sumamos igual 25 estudiantes del curso Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 3 sin incluir los que la presentaron a la vez. Esta explicación ustedes la pueden dar, sí la pueden dar, ¿listo? Si quieren la pueden dar y expresarlo de esa forma. Listo. Siguiente operación. Dice B unión C complemento. Aquí les voy a recomendar algo si ustedes se enredan mucho con la operación y luego el complemento, ¿sí? Desarrolle la operación que está en el paréntesis y coloréela. Aplíquele un color diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a aplicar verde. B unión C, le aplico verde. Listo, ahora me dice complemento. Pues yo coloreo con otro color todo lo que está por fuera de ese color que ya apliqué. Sí, es una forma. Pero yo sé que la respuesta es el complemento. Entonces, si al complemento yo le eché amarillo, así como acá, la respuesta es lo de amarillo. ¿Listo? Entonces, aquí solamente tengo 10. Por eso la respuesta son 10 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1, sin incluir los que presentaron 2 o 3. Listo. Pero entonces, ojo, pueden hacer la operación con un color y a esa operación que hay aquí le aplican el complemento. Recordemos que el complemento es sombrear todo el resto que está por fuera. Entonces, hago acá, si fuera B menos C, pues coloreo al 8 y al 5, por ejemplo, con verde, ¿sí? Y el resto lo coloreo con amarillo, 3, 4, 6, 7, 10, todo con amarillo, y sumo todo lo amarillo, porque la respuesta es el complemento de esa operación. ¿Listo? Bien. Vamos con la otra operación. La otra operación dice, al conjunto B, restémosle A unido con C. Adriana, ahorita al final revisamos esa duda, ¿listo? Para nombrarlos, ¿podemos utilizar el mismo ejercicio anterior? Sí, Judy, también se puede, ¿listo? Listo, ya revisamos la duda que tiene Adriana. Bueno, al conjunto B le quitamos A unión C. Entonces revisamos. Al conjunto B, yo coloreé, primero tenía coloreado todo el conjunto B, le resté A unido con C. Entonces borré, digamos que yo haya sombreado todo, ¿cierto? Que yo haya sombreado A unido con C con un color y que B también lo tenga sombreado. Ahora al conjunto B le voy a quitar, le aplico blanco, porque lo tengo que quitar, lo tengo que restar A unión C. Listo, ¿qué me quedó? Me quedó 8. ¿Listo? Y esa es la respuesta. 8 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 2 sin incluir los que presentaron la 1 o la 3. Esa sería la respuesta. Bien. Ya tengo desarrollados entonces cada operación entre conjuntos. Y como le digo, la forma más fácil es ir sombreando cada operación ahí en su diagrama. De esa forma les queda mucho más fácil. ¿Listo? Por acá dice Adriana, profe, tengo dudas en el ejercicio 3. Dice, B menos C elevado a la C y B, C intersección A menos B. Bueno, lo que yo les decía con el ejercicio del complemento, ¿sí? Primero ustedes desarrollan, ese es acá. Primero ustedes desarrollan a B menos C. Entonces observen acá, digamos que yo le voy a aplicar verde. Al conjunto B le quito a C. ¿Qué me quedó? Me quedó 5 y 8, ¿cierto? Y luego hay el complemento. O sea que le tengo que aplicar amarillo a 10, a 7, a 3, a 4, a 6, ¿sí? Y a toda esta parte. Y luego la respuesta, ¿qué es? Pues sumarlo a amarillo, porque ese es el complemento. ¿Listo, Adriana? Luego dice, al conjunto C halla la intersección con A menos B. Ese viene más parecido como a este. Al conjunto C
hállele la intersección con A menos B. Entonces, usted hizo A menos B. ¿Qué le quedó? Me quedó 17, ¿cierto? A le quité a B, me quedó 10 y me quedó 7. Ahora dice, hágale la intersección con C. Entre 10 y 7, ¿cuál número se cruza con C? Dígame ahí en el chat, Adriana. Entre 10 y el número 10 y el número 7, ¿cuál número se cruza con C? O sea, que esté en A y C a la vez. ¿No? El número que está en ambos a la vez es el 7, ¿cierto? El 7 está tanto en A como en C. El 7, en este caso el 7, ¿listo? Mira, 7 lo tengo en C y lo tengo en A. El 10 no, porque el 10 solo está en A y no está en C. ¿Ok? Entonces, en este caso, el 7. Listo, muy bien. Bueno, pues ahora sí. Avanzamos entonces con el ejercicio 4. Si alguien tiene dudas del ejercicio 3, me puede escribir ahí en el chat, por favor. Si alguien tiene alguna duda. Yo sigo insistiendo en que hay varias reuniones abiertas. Regálenme acá otro minutico, qué pena con ustedes. Bueno, vamos a avanzar entonces con el ejercicio 4. Dice, aplicación de la teoría de conjuntos. Voy a revisar por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Dice, no señora, bueno. Listo. Ok, Miguel Ángel, listo. Listo, muy bien. Ejercicio 4, entonces, aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, en el ejercicio 4, a ustedes les dan un problema, ¿cierto? En ese problema, bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es leerlo muy bien, perdón, y luego lo que van a hacer es sacar un listado. Sacamos un listado, así como está aquí en pantalla, un listado de los datos que a mí me dan allí en ese problema, ¿sí? Un listado con cada uno de los numeritos y datos que yo tengo ahí. Entonces, dice, en este caso, al finalizar el periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de Administración de Empresas sobre las materias que más perdieron, y ellas son las siguientes: Comercio Internacional, Administración Financiera y Economía Solidaria. El resultado es el siguiente. 8 estudiantes perdieron las 3 materias, 20 perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera, 17 estudiantes perdieron Administración Financiera y Economía Solidaria, 24 estudiantes perdieron Comercio Internacional y Economía Solidaria, 50 estudiantes en total perdieron Comercio Internacional, 67 estudiantes en total perdieron Administración Financiera, 50 estudiantes en total perdieron Economía Solidaria. De acuerdo con lo anterior, responder las siguientes preguntas. Luego de habernos dado allí todos los datos, nos dan también unas preguntas, ¿no? Listo. Sacamos el listado de los datos. Las preguntas dicen, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente Economía Solidaria? ¿Cuántos estudiantes perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera a la vez? Listo, vamos para el ejercicio. Entonces, procedemos a determinar los conjuntos que intervienen en el ejercicio. ¿Qué conjuntos tenemos? Entonces, en el universal tenemos a los estudiantes de quinto semestre de Administración de Empresas. Ese conjunto universal siempre se va a llamar conjunto U. Como yo les había dicho, siempre lo vamos a llamar conjunto U de universal.
El conjunto A, B y C, si usted lo quiere nombrar como A, B y C, está bien, ¿sí? Así como está aquí. Que el conjunto A pertenece a los de comercio internacional, que el conjunto B a los de administración financiera y el conjunto C a los de economía solidaria. Pero suponiendo que usted va a ser más práctico y en lugar de llamarlo a este A, lo va a llamar C, ¿cierto? De comercio internacional lo llamamos conjunto C. A este lo llamamos conjunto A de administración. Y a este lo podemos llamar conjunto E de economía. Entonces, ustedes también pueden nombrarlos de esa forma, solamente que sea con letras mayúsculas. Procedemos a convertir en operación entre conjuntos la información suministrada. Listo. El listado que yo les decía, hacemos ese listado, eso es muy importante. Luego, ¿qué pasa? Vamos a hacer, si se puede, o sea, digamos que esta parte de las operaciones no es obligatoria, pero si usted la puede hacer, pues mucho mejor. Dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Aquí siempre va a interferir un dato. Ese dato puede estar al inicio, puede estar al centro, puede estar al final, no pasa nada. Que esté en los 3, que pertenezca a los 3, que participe en los 3, ¿sí? ¿Cuántos están en los 3? Entonces es la intersección de los 3, 8. Listo, dice, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Resulta que aquí ya están interfiriendo intersección entre dos conjuntos, ¿cierto? Entonces resulta que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. La intersección entre estos dos, porque dice comercio internacional y administración financiera. Recordemos que la I es una intersección. Intersección entre estos dos conjuntos, 20. Siguiente. Nuevamente, administración financiera y economía solidaria. Intersección entre esos dos conjuntos, 17. Siguiente. Intersección nuevamente, comercio internacional y economía solidaria. Intersección entre esos dos conjuntos, 24. Luego dice, en total, en el conjunto de comercio internacional hay 50 estudiantes. Entonces, mi conjunto A hay 50 estudiantes. En total, perdieron en administración financiera 67. En total, en el conjunto B deben haber 67. Y en total, en el conjunto C deben haber 50. ¿Sí? Hasta aquí que hicimos como deducir cierta información de esos literales, de ese listado que sacamos. Listo, ya tengo esas operaciones. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar los 3 diagramas, ¿cierto? Entonces dibujamos, elaboramos el diagrama de Venn-Euler con los datos suministrados en el ejercicio. Entonces, ya tengo los datos, voy a dibujar los conjuntos, los diagramas. Mi conjunto A, mi conjunto B, mi conjunto C, ya sabemos quién es cada uno. Si usted tiene aquí el listado o tiene las operaciones, entonces va a empezar a ubicar. Según el listado, allá le decía que 8 estudiantes perdieron las 3 asignaturas, ¿cierto? Entonces, ese datico es el primero que usted va a ubicar, el que pertenece a los 3. Siempre, siempre, siempre debemos tener en cuenta que el que se va a ubicar de primera es la intersección entre los 3. ¿Listo? Entonces empezamos. 8. Y ya habíamos dicho aquí en las operaciones que era la intersección de los 3, ese 8. Va a ser el primer dato que yo ubico. Vuelvo y les digo, no importa si en el listado me quedó por allá en el centro, ¿sí? Ese que pertenece a los 3. No, pero es que no está en orden. No, no interesa que no esté en orden en el listado. Es el que pertenece a los 3, es el que va en el centro, ¿listo? ¿Qué hay? No, que es que en el listado me quedó de últimas. No, tampoco pasa nada. ¿Listo? Bien, ahora dice, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Entonces, usted se ubica aquí, una de las formas es ya la intersección que habíamos realizado, que la intersección B era 20. Y otra es, pues, que usted se ubica también en el listado y dice que 20 personas perdieron comercio internacional y administración financiera. O sea, que entre estos dos, en la intersección entre A y B deben haber 20. Pero fíjese muy bien que ya había un 8.
¿sí? Entonces, 20 menos 8, 12. ¿Listo? Debo restar ese 8, 12. Listo, 20 menos 8, 12. Ahora sí se cumple que 12 más 8, 20, ¿sí? ¿Quién es esto que está sombreado de amarillo? Hay 20 que perdieron esas dos materias. ¿Listo? Ahora siguiente, dice 17 perdieron Administración Financiera y Economía Solidaria. Lo mismo. La intersección entre estos dos conjuntos. Si ya lo tenían allí atrás en las operaciones, pues ya sabemos, ¿sí? Intersección entre esos dos. También debo contar que ya existe ese 8, ¿listo? Entonces hacemos 17 menos 8, eso me da 9, ¿cierto? Listo, 9. Entonces me queda que 8 más 9, 17, ya se cumple que entre la intersección de estos dos hay 17 que perdieron las dos materias. 17 menos 8, 9. Vuelvo y repito, lo puedo hacer restando y ya me quedó. Listo. Siguiente. Dice que 24 perdieron Comercio Internacional y Economía Solidaria. Entonces, Comercio Internacional y Economía Solidaria es la intersección entre A y C. Por lo tanto, lo mismo, 24 menos 8, 16. ¿O cuánto nos hace falta para completar aquí los 24? Nos hace falta 16. Ya se cumple que en esta sección que está aquí en amarillo, en la intersección entre estos dos, hay 24 estudiantes, ¿cierto?, que perdieron. Eso es Comercio Internacional y Economía Solidaria. Ya se cumple que hay 24 que perdieron esas dos asignaturas. Listo. Dice que en total en Comercio Internacional hay 50 estudiantes. ¿Sí? Perdieron 50 estudiantes en total. Pero resulta que aquí yo ya tengo un 12, ya tengo un 8, 12 más 8, 20, y ya tengo un 16, 20 más 16, 36, ¿cierto? Ya tengo dentro de ese conjunto unos 30, ya tengo 36. ¿Cuánto me falta para completar los 50? Entonces, 50 menos 36, 14. ¿Listo? Muy bien. Y ese es el dato que yo coloco acá. Y ahora sí se cumple que en total en este conjunto tenemos a 50 estudiantes que perdieron. ¿Listo? Que perdieron Comercio Internacional. En total. Se debe cumplir que en total hayan 50. Y se vuelve a verificar. 12 más 8, 20, más 16, 36, más 14, 50. Muy bien. Listo. Siguiente entonces. Exacto, Clara. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente, en el conjunto B, que es el conjunto de administración financiera, entonces nos dice que en total hay 67. Exacto, Edwin, muy bien. En total hay 67. Entonces, ¿qué pasa? En el conjunto B ya también tenemos un 12 más un 8, 20, más un 9, 29. A 67 le restamos ese 29 y nos da 38. Y ese es el dato que yo coloco acá. Y ahora debo verificar, debo sumar 38 más 12, 50, ¿cierto? Más 8, 58, más 9, 67. Y ya se cumple que en este conjunto, en total, hay 67 estudiantes que perdieron todas las tres materias. Muy bien. Listo. En el último. Muy bien, Clara, excelente. En el último dice que en total hay 50 estudiantes que perdieron Economía Solidaria, ¿no? Resulta que en ese total de ese conjunto de Economía Solidaria también ya teníamos un 8, ya teníamos un 16 y ya teníamos un 9. Entonces, 16 más 8, 24, más 9, 33. A 50 le resto 33, me da 17. Y listo, ese es el dato que yo coloco acá, ¿cierto? Y vuelvo y verifico que 16 más 8, 24, más 9, 33, más 17 me debe dar 50. Que en todo este conjunto de economía solidaria en total hay 50. Listo. Por acá dice que el universal son 120, ¿sí? Pues resulta que deben haber 120, ¿sí? Pero si no los hay, entonces lo primero que yo debo hacer para saber que hayan 120 es sumar
14 más 12 más 38 más 8 más 16 más 9 más 17. Al sumar, nos damos cuenta que nos da 116. Pero como son 120, entonces nos toca colocar 114, lo que nos da acá, perdón. Exacto, gracias, Judith. Nos da 114. Nos falta un 6 para completar los 120. Y ya se cumple que en todo este universal hay 120 estudiantes, ¿listo? Entonces, si yo sumé 14 más 12 más 38 más 8 más 9 más 16 más 17 y me dio 114, me faltan 6, los coloco afuera para completar el universal, que son 120. Listo, ya ubicamos los datos completos en el diagrama de Venn, ya los tenemos listos. Ahora dice, procedemos a dar respuesta a los interrogantes planteados en el ejercicio. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces me voy para el diagrama. Cada respuesta es fácil contestarla si tengo bien ubicados los datos del diagrama, ¿listo? Entonces dice, una sola materia. Fíjese, aquí hay 14 que perdieron comercio, solamente comercio internacional, nada, ¿sí? No perdieron ni comercio y otra, ni estas tres, solamente perdieron. 14 perdieron comercio internacional, ¿sí? 38 perdieron administración financiera. No perdieron administración y comercio, ni administración y economía solidaria, no. Perdieron administración financiera 38. 17 perdieron economía solidaria, solamente, ¿sí? Solamente. No es que perdieron economía y administración, economía y comercio internacional, no. Perdieron economía solidaria. Entonces perdieron una sola materia, 14 más 38 más 17, 69 estudiantes. No es obligatorio que hagan estas operaciones, ¿sí? Con que interpreten bien el problema está bien. Ya si las quieren hacer, pues está bien. Entonces, 14 más 38 más 17, eso nos da 69. Aquí sencillamente, ¿qué hacen? Pues hallarle la operación a lo que me quedó coloreado, ¿cierto? Mire, a la unión de A, B y C, todo el amarillo, le quitamos a B unido con C, quitamos a A unido con C, quitamos a A unido con B y quitamos a la intersección. Acá es quitar a la intersección de A, B y C. Aquí realmente también lo que quitamos son las intersecciones para sacarlo más fácil, ¿no? Que a las uniones les quitamos todas las intersecciones y ya. Le quitamos intersección entre A y B, intersección entre A y C y intersección entre B y C. Y listo. Pero eso no es obligatorio. Con que den la respuesta está bien hecho. Siguiente. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Si ya lo tenemos. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? Entonces, ninguna quiere decir todo lo que está por fuera, ¿cierto? Ninguna. 6. Muy bien, claro. 6. ¿Por qué no perdieron ninguna? Pues porque no perdieron ni comercio internacional, ni administración financiera, ni economía solidaria. No están por acá donde son los que perdieron, están por fuera. Entonces son 6 estudiantes. Exacto, muy bien ahí por todos los que están participando en el chat. Excelente. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Solamente, ¿sí? Que no tenga nada que ver con los otros. Solamente economía solidaria, 17. Y listo. Hemos terminado acá. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces resulta que aquí hay que tener en cuenta que eso es una intersección, ¿cierto? Comercio internacional y administración financiera a la vez. No me están diciendo que solamente comercio internacional y administración financiera para tomar solamente el 12, no. Me están diciendo que esas dos a la vez. ¿Cuántos perdieron esas dos a la vez? Pues 12 más 8, 20. Y eso lo decía también el problema, ¿no? 20 perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Listo, muy bien. Esa es el B-Learning de la tarea 3, unidad 3. Quisiera preguntar si tienen alguna pregunta. Si hay, disculpen la redundancia, si hay preguntas, si hay dudas.
¿Alguna inquietud en general que tengan? Les voy a ir pasando el registro de asistencia, ¿listo? Sí, aló, cuénteme. Bueno, ya, hazme un favor, en el punto 3, esas operaciones que nos da se desarrollan y también toca dibujar el diagrama o solo se da el resultado. Pues es que para que ustedes no se confundan, se dibuja, se colorean. Ah, listo. Sí. Muchas En gracias. cada operación van coloreando, ¿listo? Listo. Cuéntame, Nancy. Ok. Nancy, el proceso de la sustentación es que ustedes ya deben tener separada la sustentación, ¿cierto? Son 15 minutos con cada estudiante. Usted debe presentar ese día su documento de identidad. Nos conectamos vía Skype y lo que hacen es, bueno, primero ustedes van a subir sus 4 ejercicios al foro, pues realmente eso es muy fácil porque digamos que tienen plazo hasta este domingo de subirlos para recibir retroalimentación y este domingo entonces cierra lo de los foros, usted ya tiene sus 4 ejercicios desarrollados con sus correcciones, ¿cierto? Y lo que va a hacer el día de la sustentación es muy fácil. Usted se presenta el día que agendó, allí en el foro están todos los pasos. Si usted lee el mensaje principal del foro, ahí está todo especificado, paso a paso, todo lo que hay que hacer. Usted realiza la agenda y el día que se presentan, entonces, ¿qué hacen? Bueno, listo, se conectan. Primero tienen que verificar que pueden compartir pantalla, que la cámara les funciona, que el micrófono les funciona, ¿sí? Se presentan, muestran su documento de identidad y pues nosotros como tutores, ¿qué hacemos? Le decimos, por favor, explícame cómo desarrollaste tu ejercicio 2, ¿sí? Se supone que usted ya lo tiene desarrollado, ¿no? Comparte pantalla y comenta cómo lo desarrolló y ya. Sí, entonces aquí hice la unión de este con este, y me dio este, y concluimos que sí se cumplió la igualdad. Ya. Listo. Entonces, cuénteme cómo desarrolló su ejercicio 3. De lo mismo, ¿sí? Hice la operación tal con tal, y entonces aquí me quedó tal cosa, sumamos, nos dio tanto y listo. Sí, explican, como que comentan cómo lo desarrolló. El ejercicio ustedes ya lo tienen desarrollado, solamente es que compartan pantalla y cuenten cómo lo desarrolló y ya, no es más. Si yo subo mi aporte hoy en el foro, ¿el tutor me puede realizar retroalimentación? Sí, porque tienen plazo hasta mañana y yo creo que el lunes todavía estaremos, o sea, ustedes tienen plazo hasta mañana, ¿sí? Pues nosotros obviamente tendremos plazo hasta lunes de estar entregando retroalimentaciones. Entonces, hasta mañana. ¿Qué sesión es? Es la sesión 3. ¿Se sustentan los 4 ejercicios? No, Angeli, solamente uno, el que el tutor le pida. ¿Listo? Solo un ejercicio. No se demora más de 10 minutos. Si domina el tema, se puede demorar menos. Por lo general, la verdad, casi todos los estudiantes que se presentan a sustentar, 10 minutos y tienen el máximo puntaje. Eso sí es efectivo, casi, mejor dicho, el 99%, el 100% de los que presentan sustentación aprueba. ¿Compartimos pantalla donde tenemos ejercicio individual? Sí, claro, Nancy, tú debes tener los ejercicios a la mano o el trabajo final que subió al entorno de evaluación. Digamos que subió sus 4 ejercicios al foro, recibió la retroalimentación, ahí compila su trabajo final y lo sube al entorno de evaluación común y corriente, ¿listo? Su trabajo final con introducción, con objetivos, con el desarrollo de los 4 ejercicios, con las conclusiones, con las referencias bibliográficas, lo subió al entorno de evaluación. Ese mismo trabajo lo puedes tener ahí a la mano, de tal manera que cuando le pida el ejercicio, pues los tienes ahí todos, ¿sí? Entonces, es el 1, bueno, aquí tengo el 1. Es el 2, aquí tengo el 2. Si tiene el trabajo completo, pues ahí tiene ya todo, está como preparado. Ese encuentro, Brian, tú lo debes agendar. En el foro está el link de la agenda donde tú debes reservar. En el día solamente hay ciertas horas, es decir, yo no atiendo sustentaciones todo el día, solamente 2 horas al día, 3 horas al día, ¿sí? Entonces tú debes revisar de acuerdo a su disponibilidad y a mi disponibilidad qué horario te sirve. Agendas, por favor coloquen una alarma en el celular, qué sé yo, para que se acuerden ese día, a qué hora es, ¿sí? Y el encuentro es por Skype. Entonces, yo ese día lo que hago es coger agenda, tengo con tal estudiante, pero el encuentro es por Skype.
Listo. ¿Cómo se llama el B-Learning? El B-Learning se llama Tarea 3, Pensamiento Lógico y Matemático. B-Learning, Pensamiento Lógico y Matemático. ¿Qué grupo virtual? El grupo que tú tienes allá en campus. Es el grupo 1500, el grupo 1400, algo, el grupo sí. Listo. Por favor, recuerden que esa asistencia es súper, súper importante porque de eso dependen también los puntos. Si usted no marca asistencia, pues ¿de dónde lo vamos a encontrar para subir puntos? No, no podemos. Entonces, por favor, esa asistencia. ¿Qué periodo es? 1601. Entonces ya voy a dejar aquí de grabarles para ahorita más tarde enviar la grabación y mientras van terminando ahí de completar asistencia.